Bienvenidos jóvenes. El primer tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de cómo era el mundo a inicios del siglo XX. Esto nos va directamente a direccionar para revisar el tema del colonialismo europeo, un tema realmente importante porque jóvenes, hace 100 años el imperio más grande del mundo no era tanto Estados Unidos. El imperio más grande del mundo estaba en Europa y era sobre todo el país de Inglaterra y Francia, los más grandes imperios que había. Pero todo eso cambió. ¿Cómo es que 100 años Europa dejó de ser imperio y ahora el imperio es Estados Unidos? Aunque hoy día Estados Unidos es un imperio en crisis todavía, porque no todavía, sino más bien es un imperio que está en una etapa de crisis, de decadencia, pero eso no quiere decir que mañana se va a terminar, ¿no? Porque el poderío de Estados Unidos todavía es inmenso. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver este tema súper interesante. Ahí tenemos la destreza del día de hoy. Vamos a interpretar las características de la expansión de la industria, el comercio internacional y el Profesor, colonialismo a inicios del siglo XX. Bien, como ustedes pueden ver en el mapa, jóvenes, observamos profe, el mapa mundial. Sí, dígame. disculpe. A Tauris no le acepta la plataforma. Profe, no me quería aceptar la plataforma, por eso no estuve en la Ya, clase no se cuando tomó lista. preocupen. Al final voy a volver a tomar lista y ahí le pongo asistencia. Seguimos. Entonces, jóvenes, les decía, el nuevo imperialismo y el nuevo colonialismo que se desarrolló en los siglos XX, a inicios del siglo XX, estuvo dominado completamente por Europa. Vemos en el mapa mundi muchas regiones que están pintadas del mismo color. Por ejemplo, observen las regiones que están pintadas de rosado. Miren el mapa, por favor. En América, ¿qué región tenemos? Canadá, y aquí tenemos cerca de Venezuela lo que es las Guyanas, que también están pintadas de rosado. Gran Bretaña pintada de rosado, muchos países de África, la India, Australia, las Islas Filipinas, Nueva Zelanda, Malasia, etcétera. ¿Saben por qué está pintado del mismo color? Pues porque todos esos países, en este ejemplo, pintados de rosado, fueron parte, fueron propiedad de las colonias inglesas, es decir, fueron países dominados por Inglaterra en aquel entonces. Así con los demás países. Veamos el color verde que corresponde al imperio francés. Miren cuántas colonias tenía Francia, sobre todo en África y parte también en Asia. Entonces de esto vamos a ver el día de hoy, un tema realmente súper interesante, jóvenes. Y vemos aquí, jóvenes, dos caras de la moneda. Del lado izquierdo, ¿qué observan? ¿Pobreza o riqueza? En estas imágenes de aquí. ¿Verdad que observamos mucha pobreza? Y del lado derecho, en cambio, ¿qué observamos? Observamos riqueza, observamos poder, ¿verdad? Entonces, jóvenes, aquí nace una pregunta. ¿Por qué el mundo está dividido entre ricos y pobres? ¿Y por qué sucede que los países que tienen mayores riquezas naturales, pensemos en América Latina, pensemos en los países africanos, qué inmensas riquezas que tenemos en petróleo, en diamantes, en oro, en producción agrícola. Podemos sembrar todo el año y todos los productos se dan en nuestras tierras. ¿Pero por qué? Teniendo una tierra tan rica, somos países tan pobres. Esto tiene una explicación, jóvenes. Esto tiene una explicación y la vamos a entender, estoy seguro, a través de esta clase. Bien, como podemos ver, jóvenes, aquí está la pregunta que yo le aplicaba a América Latina y África. Aquí le enfocamos en África. ¿Por qué si África tiene tanta riqueza natural, es un continente tan pobre? Y miren, jóvenes, observen los colores que están en la barra de aquí del lado inferior izquierdo. Observen el color amarillo, corresponde a España. Es decir, estos territorios pintados de amarillo fueron propiedad de España en el siglo pasado, fueron colonia española. Miren que Italia también tuvo su parte aquí en el norte de África, observen color verde en Etiopía y también en esta parte es en el este, digamos, en el este del continente africano. Los dos imperios más grandes que se repartieron África fueron Francia y Reino Unido o Inglaterra. Ustedes pueden observar aquí los colores morados que corresponde a qué país, a Francia, y los colores rojos que corresponde a Reino Unido. Entonces, recuerden, fueron los dos países más grandes, los dos imperios más poderosos que se repartieron el continente africano. ¿Por qué lo hicieron, jóvenes? ¿Que no tenían nada que hacer en Europa? ¿O por qué de una se les ocurrió y dijeron, vamos a, vamos a conquistar otro continente y nos vamos a dividir esa tierra como si fuera un pastel? ¿Con qué derecho?
¿Con qué derecho se hace eso? ¿Acaso ellos son los dueños del mundo o por qué lo hicieron? Entonces, jóvenes, observen esta imagen. Cada uno de estos personajes que está estirando el pastel, como quien dice que está estirando el continente africano para tratar de quedarse como una parte, representa a los países europeos, que un día se reunieron en Europa y dijeron, nuestras industrias necesitan, nuestras fábricas necesitan de materia prima y necesitamos de dónde obtener esa materia prima. Entonces dijeron, vamos a África. África es un continente prácticamente que nadie todavía lo ha explotado, así que vamos a ir a África y nos vamos a dividir el continente a como nos toque y de ahí cada uno agarra las riquezas que pueda. ¿Y con qué derecho hicieron eso? Ya vamos a aprender en esta clase con qué derecho ellos pensaron que hacían eso y ellos realmente cometieron grandes errores. Jóvenes, entre las partes del continente africano que sufrieron mayoritariamente a causa de la explotación y del colonialismo europeo, está esta parte central de África. Miren aquí, esto se llama la República, hoy en día se llama como República del Congo. En aquel entonces se llamaba el Congo belga. ¿Por qué? Porque el país de Bélgica, el imperio de Bélgica, fue el que conquistó esa parte. Y les quiero contar, jóvenes, que existió un rey de Bélgica que se llamaba Leopoldo II y él se atrevió a engañar a todos los líderes, a todos los reyes europeos, diciéndoles, denme permiso para ir al centro de África, que yo quiero hacer una labor humanitaria, caritativa con los africanos. Pobres, ellos viven en tribus, ellos todavía no saben leer ni escribir, ellos no tienen industrias, y yo quiero ir a hacer que se desarrollen esos pueblos, yo quiero ir a educarlos. ¿Qué hicieron los líderes europeos? Ellos comenzaron a aplaudir y dijeron, qué bueno que es el rey Leopoldo II, va a ser una gran obra de caridad, démosle permiso para que Bélgica tome el centro del Congo. Pero lo que ellos no sabían es que Leopoldo II tenía ocultas unas intenciones muy oscuras para el Congo. Una vez que logró engañar a los imperios europeos y le dieron permiso para que explote el centro del Congo, él cometió atrocidades enormes en ese lugar, sobre todo porque se dio cuenta que el Congo producía muchísimo diamante y muchísimo caucho, que era una de las materias primas principales en aquel entonces. Y miren estas fotografías, jóvenes. ¿Qué observan aquí? Miren las manos de estas personas. Estas son fotos reales tomadas hace casi 100 años en la República del Congo, en el Congo. Miren, ¿qué pasa con las extremidades superiores de estas personas? Observen, ¿qué les falta? ¿Se dan cuenta? Valentina, ¿qué le falta a estas personas? La mano, profe. Exacto, exacto, les falta la mano, les falta una extremidad superior. ¿Saben por qué? Porque el rey Leopoldo II les dijo, ustedes tienen que diariamente reunirme tal cantidad de caucho y si ustedes no me reúnen la cantidad de caucho que yo les pido diariamente, les voy a cortar una mano. Y entre ellos incluso estaban niños que los ponía a trabajar como esclavos y les obligaba a presentar diariamente esas enormes cantidades de caucho y cuando no lograban reunir todo lo que les pedía, llegaban donde estaban los colonizadores y les cortaban una mano. Imagínense cómo sembraban el terror. Otra forma de sembrar el terror era por medio de la violación a las mujeres. Ellos sembraban el pánico, el miedo, y con el miedo dominaban a ese pueblo para esclavizarlo y hacerlo trabajar a favor de ellos. Entonces les pregunto, ¿y dónde quedaron las buenas intenciones del rey Leopoldo? ¿Dónde quedaron todas esas buenas ideas que él dice que iba a educar, a civilizar a los africanos? Pura mentira, porque en realidad lo que él quería era extraer toda la riqueza posible de África, explotándolos a los africanos. Entonces, todos estos abusos se dieron, y no solo jóvenes, no solo en el Congo, sino en muchísimos países. Sudáfrica, jóvenes, las minas de Sudáfrica, que son de las más famosas del mundo porque producen diamantes, Sudáfrica fue explotada, en cambio, por el reino de los ingleses, por Inglaterra. Asimismo, con esclavitud, con matanzas, con muerte. Los países europeos obtuvieron grandes riquezas a costa de esclavizar y de destruir a las poblaciones africanas. Pero ustedes van a decir, jóvenes, profesor, pero qué injusto que no había nadie quien nos pare, no había nadie quien los detenga, no había nadie quien haga justicia. Lamentablemente, jóvenes, en aquel entonces, los países europeos, que eran la principal potencia del mundo, no había nadie por encima de ellos. Por tanto, ellos hacían lo que les daba
la gana, disculpen la palabra. La gana. Pero saben, jóvenes, aquí se aplica lo que actualmente se conoce como el karma. Aquí se aplica lo que es la ley de la vida, porque fue tanta la codicia de estos imperios europeos que si bien es cierto, los africanos no pudieron defenderse, no pudieron atacarlos para defenderse y decir, hey, no nos esclavicen, hey, no nos roben las riquezas, hey, no nos corten las manos, déjenos vivir en paz, esta es nuestra tierra. Si bien los africanos no pudieron hacer eso, sin embargo, la vida les pasó factura a los europeos. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque miren, ¿Por qué, 40 profe? años después que Leopoldo II llega a África, Leopoldo II llegó en 1880 y explotó el Congo hasta 1920 más o menos. Pero miren, antes de que termine de explotar el Congo en 1914, los países europeos recibieron el karma. ¿Y sabe cómo? Pues resulta que entre ellos, entre las grandes potencias europeas, era tanta la avaricia, la envidia que se tenían unos a otros que terminaron haciéndose la guerra entre ellos. ¿Cuál guerra fue esa? Pues la Primera Guerra Mundial, que nada más y nada menos le costó a Europa cerca de 18 millones de muertos. Imagínense lo que es el karma de la vida, cómo se paga la codicia. Entonces, jóvenes, es importante aprender estas clases de historia para saber cómo el mundo ha ido evolucionando y desarrollándose. ¿Qué pasaba con América Latina mientras tanto? Porque nosotros jóvenes, al igual que África, tenemos grandes riquezas, pero si tenemos grandes riquezas, ¿por qué seguimos siendo pobres y solamente somos capaces de producir materia prima? Producimos cacao, pero no somos capaces de producir un Ferrero Rocher, por ejemplo. Es decir, una marca de chocolate que está súper que trabajada y se puede vender en todo el mundo. Entonces, ¿a qué se debe eso? Desde aquel entonces los europeos y Estados Unidos ya decidieron, y ellos dijeron, nosotros los países ricos tenemos grandes fábricas, pero necesitamos a otros países que simplemente sean los proveedores de la materia prima. Entonces dijeron los europeos, listo, África va a ser nuestra finca para nosotros ir y sacar de ahí las materias primas y con esas materias primas construir nuestros productos. Y Estados Unidos dijo lo mismo. Listo, entonces América para los americanos, dijeron. Y ellos dijeron, Latinoamérica será como la finca de Estados Unidos, en cambio para producir la mayor cantidad de riqueza y la mayor cantidad de fabricación de una serie infinita de objetos. Entonces, jóvenes, ¿cómo era el mundo hace 200 años? ¿Quiénes eran los imperios dominantes hace 200 años? Usted ya conoce, ya lo tiene claro, que no era Estados Unidos, sino que en ese entonces era sobre todo los países, ¿de qué continente? De Europa. Europa. ¿Cómo se comunicaba y viajaba la gente? Pues en ese entonces habían ferrocarriles, habían barcos también, y la gente viajaba y se comunicaba. ¿Por qué África y Latinoamérica, teniendo tanta riqueza, son continentes pobres? Pues ya está la respuesta, porque fueron colonizados y esclavizados por las grandes potencias. Pero hay algo más, jóvenes, cuando nuestros países lograron independizarse, en nuestro caso Latinoamérica, ¿de qué imperio se independizó sobre todo? La mayor parte de Latinoamérica. Abel, ¿de qué imperio nos independizamos en Latinoamérica? ¿De Inglaterra, de Francia o de España? Abel. España. Bien, profe. Exacto, muy bien, Abel. Exacto, nos independizamos de España. Pero ¿por qué después de independizarnos? Nosotros llevamos ya 200 años de ser un país libre. ¿Y por qué seguimos siendo pobres? Pues resulta, jóvenes, que los grandes imperios nos siguen esclavizando de otras maneras. Con los monopolios, con las industrias, con las grandes corporaciones transnacionales, nos siguen colonizando económicamente y tecnológicamente. Entonces seguimos siendo dependientes de ellos. Y por otro lado, jóvenes, las pésimas, las nefastas clases gobernantes que hemos tenido en nuestros países nunca han apostado prácticamente, o bueno, casi nunca han apostado por el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos, sino que siempre han sido de la mentalidad de entregar materias primas, de entregar riquezas que podríamos nosotros aprovechar para nuestro desarrollo, las entregan esas riquezas sumamente baratas a las grandes potencias para que ellos se enriquezcan. Imagínense, eso es lo que lamentablemente está haciendo el gobierno actual en el país, deshaciéndose, vendiendo grandes empresas que le generan riquezas al Ecuador, las vende a corporaciones internacionales. Por ejemplo, actualmente está liquidando Setame, están liquidando Ferrocarriles del Ecuador, van a liquidar los Correos del Ecuador, una empresa de más de 180 años, quieren privatizar la refinería de petróleo de Esmeraldas. Imagínense, jóvenes,
Es decir, que de aquí a unos años, cuando usted sea adulto, usted y yo vamos a vivir una pobreza pero terrible en el país. Y cada vez será más difícil encontrar trabajo. Y cada vez será más difícil obtener un cupo en la universidad. Ustedes jóvenes, de aquí en 3 años, 4 años, ustedes van a estar luchando por un cupo en la universidad. ¿Pero qué hace este gobierno? En vez de abrir más cupos para que usted después de 4 años pueda estudiar, ¿qué es lo que hace? Recorta, miren, recorta el presupuesto de la educación y de esa manera cada vez habrán menos y menos y menos cupos para estudiantes que quieran estudiar la universidad. A ese paso estamos. La pésima clase política que hemos tenido siempre nos ha llevado al despeñadero. Es muy lamentable, pero es la verdad. ¿Qué rol tenía nuestro país en ese medio, jóvenes, hace 200 años? Pues simplemente nosotros vendíamos materia prima, nada más. Como siempre, prácticamente un país bananero y nada más. José Luis, está levantado la mano. Adelante, por favor. Profe, así como está hablando como el presupuesto de los cupos en la universidad, lo mismo pasa con el empleo, ¿verdad? José Luis, por favor, ¿puede repetir la pregunta? Que lo mismo con lo que está pasando con lo que es el recorte de los presupuestos de las universidades, lo mismo pasa con el empleo, ¿verdad? Exacto, José Luis, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, mira, José Luis y estimados estudiantes, pónganse a pensar, por ejemplo, en la empresa de TAM. La empresa de TAMEC es la única empresa de aviones netamente ecuatorianos, la única que tenemos. Esta empresa tiene cerca de 1,000 empleados. ¿Qué pasa en el momento que el Ecuador decide eliminar a TAMEC? ¿Qué pasa con esos 1,000 empleados? ¿Dónde se quedan? ¿Tienen trabajo o se quedan sin No, trabajo? profe. Se quedan sin trabajo. Trabajo. Pierden el trabajo, jóvenes, totalmente. Imagínense. ¿Qué pasa cuando el gobierno, los malos gobiernos dicen, no, es que hay que reducir el tamaño del Estado, dicen. Ellos se lavan la boca con esas palabras, que hay que reducir el tamaño del Estado. Eso, ¿sabe lo que quiere decir? Eliminar las empresas públicas. ¿Qué pasa si eliminan Correos del Ecuador, que tiene más o menos cerca de 1,000 empleados también? Eliminan esa empresa y automáticamente esos 1,000 empleados, esas 1,000 familias, se quedarán sin trabajo. Y eso no es todo, jóvenes. A nivel de magisterio, a nivel de maestros, si reducen el 10% de la educación a las universidades, miren, solamente en la Universidad Central del Ecuador se hablaba de que despedirían a 500 profesores. Imagínense, solo de una universidad. Ahora, haz la cuenta, imagínate que hay una universidad por cada provincia, multiplica esa cifra y serán miles y miles y miles de despidos. Por eso, jóvenes, este tipo de políticas siempre lamentablemente nos ha llevado a la ruina. Pero esas políticas son impuestas por los malos gobernantes que tenemos, que les gusta solamente obedecer las leyes y las normas que les impone el Fondo Monetario Internacional, el FMI, o los grandes países, las grandes potencias que muchas veces nos prestan dinero y nos endeudan para toda la vida. Entonces es triste, pero esta es la realidad de lo que sucede en el país, joven. Bien, gracias por tu pregunta, José Luis, muy buena. Voy a continuar un poquito más y voy a compartirles pantalla nuevamente para avanzar un poquito. Entonces, jóvenes, eso les decía, estábamos aquí reflexionando sobre esta parte. Y bueno, jóvenes, para culminar y conceptualizar ya algunas cosas concretas, jóvenes, pueden ustedes copiar, si gustan, las frases más importantes. ¿Qué es el colonialismo europeo entonces? Pues simplemente, jóvenes, colonialismo europeo es la era en que los países europeos dominaron y saquearon. ¿A quiénes? América Latina y África. ¿A quiénes lo saquearon primero? A nosotros en América Latina, desde 1492 con la llegada de Cristóbal Colón. Y a África lo saquearon, le robaron sus riquezas un poco después, en 1831 hasta 1919. 100 años de explotación. ¿Qué características tuvo el imperialismo europeo? En primer lugar, es consecuencia de la revolución industrial. Ya les decía, jóvenes, en Europa habían muchísimas fábricas, muchísimas industrias, pero para tú hacer funcionar una fábrica necesitas materia prima para poder fabricar todos tus productos. Entonces, esa revolución industrial a ellos les hizo sentir esa necesidad de ir a buscar materia prima barata y, si es posible, regalada. ¿Y dónde podían encontrar eso? Simplemente dominando otro territorio, porque nadie les iba a regalar materia prima. Pero ellos dijeron, listo, nosotros vamos con las armas, los matamos, los conquistamos, los esclavizamos, y así vamos a obtener materia prima baratísima para nosotros hacernos cada vez más ricos. Y ellos eran cada vez más pobres.
Miren, desde ahí cómo se fue dividiendo, que los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres. Segundo, se consideró una ley de desarrollo histórico, es decir, los europeos pensaron, jóvenes, vayan anotando esas características, ellos pensaban que era normal, que así tenía que darse la historia, que no había cómo hacer de otra manera. Prácticamente con esto ellos nos querían decir, tranquilos que esto es normal, así mismo tenía que ser, ustedes quédense tranquilos, no hagan nada. Una ley de desarrollo histórico, imagínense, como si lo normal fuera que los ricos aplasten a los pobres. Eso no es lo normal, jóvenes. Saquemos esa idea de la mente, de que está bien y está normal de que los más poderosos aplasten a los más pobres. Eso no es normal en una humanidad civilizada. Luego ellos sentían, jóvenes, un sentido de superioridad racial. Qué triste, jóvenes. Lamentablemente esta superioridad racial hasta el día de hoy hay gente acomplejada que se cree superior a personas de otras etnias, a personas que son de otro país. Imagínense, jóvenes, ustedes deben haber escuchado las noticias y espero que sí. En Estados Unidos, ¿qué está pasando? Desde hace una De la semana, purga. desde hace una semana, las calles de las principales ciudades de Estados Unidos están ardiendo en protestas, manifestaciones. Los manifestantes están incendiando comisarías de policía. Anoche incluso casi se tomaron la Casa Blanca, que es la casa más, donde es el presidente más poderoso del mundo, que es Donald Trump. Imagínense, jóvenes, ¿por qué sucede eso? Pues sucedió que la semana Protesta. pasada un policía mató asfixiado a un afroamericano que lo cogió preso. Imagínense. Pero esto lo hizo más por racismo que porque haya cometido algún delito grave. Lo hizo más por racismo, por ira, por odio. A pesar de que esta persona afrodescendiente le decía que ya no puedo respirar, gritaba, pedía que le quite la rodilla de aquí del cuello, el policía seguía aplastándolo hasta que lo asfixió y lo mató. Por eso todas las ciudades de Estados Unidos se levantaron y ahorita Estados Unidos está ardiendo en llamas. Incluso Donald Trump ha mandado el ejército para tratar de controlar esta situación. Y todo esto se da ¿por qué? Por el terrible y pésimo complejo de que unas razas, sobre todo los que son de raza blanca, se creen superiores a los que son afrodescendientes o a los que somos mestizos. Una cosa tan ilógica, tan absurda. Otra cosa, ¿no? Punto número 4. Implicó la expansión comercial y dominio político y ocupación militar y explotación de las colonias. Obviamente, se construyeron grandes imperios. Entre ellos, ya les dije, y se lo repito ya por tercera vez, los dos imperios más grandes que surgieron en ese momento, ¿quiénes fueron? En primer lugar, Inglaterra, y en segundo lugar, Francia. Eran los imperios del momento. Pero miren, hoy en día, 100 años después, Estados Unidos y China y Rusia son los más grandes potencias, los más grandes imperios. Así se dan las cosas, así cambia la historia. Y finalmente la burguesía, las grandes empresas y banqueros, como siempre, fueron los que obtuvieron las grandes riquezas, los grandes beneficiarios. Entonces, jóvenes, si quieren, hagan una captura de estas imágenes, son muy importantes. Miren, factores que facilitaron el imperialismo europeo. En primer lugar, los factores económicos, ya lo expliqué, porque los países europeos buscaban materia prima barata o regalada, si es posible. Segundo, factores demográficos. En Europa aumentó la cantidad de habitantes, la población. Eso quiere decir demográfico, se relaciona a la población. Entonces, ellos dijeron, y ahora, creció la población de Europa. Necesitamos más tierras para darles a los europeos que ellos sigan construyendo más empresas, más industrias. Y como Europa es un continente pequeñito, dijeron, listo, vamos y nos dividimos como si fuera un pastel. Miren la caricatura de aquí de la pantalla. Literalmente, así hicieron los europeos. Agarraron un cuchillo y se partieron África por pedazos como si fuera un pastel. Entonces, miren, ¿para qué? Para colocar en esos pedazos de pastel a gente europea para que explote la riqueza. Tercero, factores políticos, porque querían tener dominio territorial. Cuarto, factores ideológicos, porque se creían superiores, ya se los dije, el complejo de superioridad racial. Y quinto, factores religiosos, porque había un movimiento misionero, es decir, dentro de las iglesias cristianas, evangélicas y la iglesia católica también, había ese impulso, ese deseo de evangelizar a las personas. Entonces, todos estos factores se unieron en aquel momento. Desde ese entonces, jóvenes, el mundo se dividió entre los ricos que se dividían a los países pobres como podían, como si fuera un pastel, como si fuera un queso. Agarren lo que puedan, prácticamente ellos decían. Pero repito, jóvenes, el karma de la vida y la justicia de la vida se dio en la Primera Guerra Mundial, porque fue tanta la avaricia y la codicia que tenían estos países europeos que terminaron peleándose entre ellos en una Primera Guerra Mundial que muy triste, muy lamentable, les costó más de 18 millones de muertos. Imagínense, el Ecuador tiene 17 millones de habitantes,
pero en la Primera Guerra Mundial murieron 18 millones. Ya se lo dije, miren, importante, el imperio más importante de aquel entonces fue Inglaterra. Tenía colonias prácticamente en todos los continentes, increíble. Y la consecuencia más grave, aquí está, y con esto enlazo el siguiente tema, la consecuencia más grave fue la Primera Guerra Mundial. Bien, mis jóvenes, bueno, este taller lo vamos a realizar mediante actividades autónomas que luego lo voy a explicar, ¿sí? Bien, aquí termino esta primera parte, tal vez alguna pregunta, o si no, para continuar con el siguiente tema. ¿Alguna pregunta? Bien, ninguna. Entonces, aquí finalizo este primer tema.